Buenas muchachos, ¿cómo han estado? Espero que estén muy bien. Vamos a retomar nuestra clase de democracia. Hagamos un recorderis de lo que vimos el primer periodo. Vimos todo lo relacionado con el concepto de ciudadanía, cómo ha cambiado la ciudadanía, diferentes tipos de ciudadanía. Y para nuestro segundo periodo vamos a continuar hablando de democracia. Vamos a continuar hablando de ese ejercicio de la democracia como tal. La democracia siempre se ha definido como el gobierno del pueblo, es decir, un sistema de gobierno en el cual los ciudadanos participan en las decisiones que toman los gobiernos. Nosotros en nuestro territorio tenemos una democracia participativa porque existen algunos tipos de democracia, pero nuestra democracia es participativa. ¿Qué quiere decir participativa? Que nosotros como ciudadanos colombianos disponemos como mandato constitucional de varios mecanismos de participación ciudadana. ¿Qué son mecanismos de participación ciudadana? Unos instrumentos que tenemos como ciudadanos colombianos para hacer ejercicio de nuestra participación ciudadana. Recordemos que nuestra constitución está dividida en 13 títulos, cada uno dedicado a diferentes aspectos constitucionales de nuestro país. Y sí, los invito a los que tenemos constitución en nuestra casa que revisemos el título cuarto de la constitución, en donde habla de los diferentes mecanismos de participación ciudadana. Esos mecanismos de participación ciudadana es como nosotros ejercemos o hacemos un ejercicio de la soberanía en Colombia. Existen varios mecanismos de participación ciudadana. Tenemos el referendo. Aquí vemos como un mapita conceptual de esos mecanismos de participación ciudadana. Eso también los podemos encontrar en la Constitución. En el título cuarto hablamos que uno de los mecanismos de participación ciudadana es el referendo, otro es el voto, el plebiscito, la iniciativa legislativa, la revocatoria del mandato, el cabildo abierto y la consulta popular. Estos son los mecanismos de participación ciudadana de los que disponemos nosotros según la Constitución, a los que tenemos derecho, o es un derecho constitucional. Entonces, uno de los mecanismos de participación ciudadana y que ejercemos nosotros en nuestro territorio es el voto. Nosotros comenzamos o podemos hacer ejercicio, podemos comenzar a utilizar este voto aquí en Colombia a partir de los 18 años, ¿cierto? Pero eh, también también hay otros momentos en que ustedes, antes de cumplir sus 18 años, eh, pueden hacer un uso de ese voto. Un ejemplo es cuando en el colegio, cuando eligen a su personero, cuando eligen a los representantes de curso en los salones, ahí ya están haciendo uso de ese voto, ¿cierto? Pero a nivel nacional, a nivel de nuestro país, nosotros comenzamos a hacer uso de ese primer mecanismo de participación ciudadana a los 18 años. El voto también es conocido como sufragio. El voto y sufragio viene a ser lo mismo y nosotros en nuestro país, ¿cierto? En nuestro país, ¿a quienes podemos elegir con el voto? Podemos elegir a los presidentes, a los gobernadores, a los alcaldes, a los congresistas, a los diputados, a los concejales, a los ediles, a todas esas personas podemos elegirlos a través de ese mecanismo de participación ciudadana. Otro mecanismo de participación ciudadana es la revocatoria del mandato. ¿Qué es la revocatoria del mandato? La revocatoria del mandato es cuando los votantes, nosotros hacemos uso de ese voto, pero entonces nosotros como votantes nos damos cuenta que esa persona que se eligió, ¿cierto? No está cumpliendo con aquellas cosas que prometió,
Entonces nosotros podemos hacer uso de esa revocatoria en el mandato. ¿Qué se hace en ese momento? Se pide que esta persona esa persona salga de su puesto, esa persona termine con su mandato por haber incumplido ese programa propuesto. Pero en Colombia, para quienes nos aplica o nosotros, a quienes no podemos pedirle la revocatoria al mandato. Nosotros no podemos pedirle la revocatoria al mandato ni al presidente ni al vicepresidente. Eso es algo que está en la Constitución. No se puede hacer. Recordemos lo que vamos a ver para este segundo periodo. En este segundo periodo vamos a ver todo lo relacionado con los mecanismos de participación democrática en Colombia. Entonces, estos son los principales mecanismos de protección, mecanismos de participación ciudadana en Colombia: el referendo, el voto, el plebiscito, la iniciativa legislativa, la revocatoria del mandato, el cabildo abierto y la consulta popular. Esos son mecanismos de los que nosotros tenemos derecho a nivel constitucional. En la Constitución de 1991 podemos ver y habla de ellos en el título cuarto de la Constitución. Uno de los primeros mecanismos de los que estamos hablando es el voto. A nivel Colombia podemos comenzar a votar desde los 18 años. Voto y sufragio, como les decía con anterioridad, es lo mismo. Y a quienes podemos elegir a través del voto: al presidente, podemos elegir a los alcaldes, a los gobernadores, podemos elegir a los concejales, a los ediles. Y asimismo, como los elegimos, también podemos pedir la revocatoria del mandato. Cuando estas personas propusieron o tuvieron, nos dieron a conocer unas propuestas para su gobierno, ciertas cosas, y nosotros nos damos cuenta que esas personas no están cumpliendo con estas cosas que prometieron, podemos pedir como tal el revocatorio del mandato. Pero como les decía con anterioridad, a los únicos que no podemos pedirles, y según la Constitución, esa revocatoria del mandato, es a los presidentes y vicepresidentes. Entonces, muchachos, espero que hayan quedado claro el tema de hoy y lo que vamos a ver para nuestro segundo periodo. Me interesa mucho que tomen apuntes en sus cuadernos para tener conceptos para la evaluación. Voy a dejarles un trabajo de retroalimentación en la plataforma en línea frente al video de hoy y nos vemos en la siguiente sesión.